Bueno, y hoy va a haber actividades porque continúan los paros en la Universidad Nacional del Sur por el ajuste del gobierno nacional en materia presupuestaria, que empezó primero un ajuste en todas las áreas, luego con una negociación en el término de gastos de funcionamiento, pero en la cuestión salarial el ajuste es cada vez más feroz, ¿sí? Es por eso que las medidas de fuerza también se adaptan a este tipo de políticas públicas, por eso del otro lado está en comunicación, obviamente, Sergio Saninelli, que es secretario general del gremio docente de la UNS. Sergio, buen día, Julián te saluda. Hola Julián, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Sergio, bueno, ¿algún cambio desde aquella mesa paritaria del 9 de agosto a hoy? No, ninguno, no. El diálogo sigue cerrado, no hay, no se avisora que haya una propuesta de paritaria, de discusión, y por eso continúan las medidas de fuerza, hoy martes y mañana miércoles. Ujú. Con este parate, o por lo menos estos pequeños mínimos aumentos casi nulos que propone el gobierno, que da por decreto, ¿de cuánto es la pérdida? Era del 45, pero ya está creciendo. No, está creciendo, ya la dispersión llega al 53%. eh, Esto medido entre el mes de diciembre del 2023 y el mes de julio inclusive de este año. Recibimos 81% de incremento salarial y la inflación en ese periodo, 8 meses, fue del 134%. Esa es la dispersión, que bien como decís, va creciendo. Si uno ve la curva de cómo fueron nuestros salarios desde el 2015 hasta julio del 2024, ve que durante los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández el descenso era constante, eh, pero a partir de diciembre del 2023 y hasta ahora es como un tobogán en una bajada abrupta, caen nuestros salarios a índices que desconocíamos, ¿no? Eh, Desconocíamos porque la caída es tan fuerte en tan poco tiempo, 8 meses, y obviamente la dispersión, como te dije al principio, del 53% con respecto a la inflación. Así que por eso estamos saliendo con este paro nacional, que es docente y no docente en todas las universidades nacionales, Ujú. y aquí en Bahía Blanca con propuestas de actividades públicas abiertas para darle visibilización a este conflicto, ¿no? Ujú. Analizo dos cuestiones y vos corregime en la que creas que me equivoco, si me equivoco en las dos, pero en comparación con otras situaciones de crisis o de ajuste de gobiernos sobre el presupuesto de las universidades, y generalmente no solo las universidades, sino que también sobre otros aspectos de la educación pública, también cae el mazazo del ajuste del gobierno nacional. eh, Veo primero que un nivel de unidad muy grande entre docentes y no docentes, y también de las autoridades institucionales, cosa que yo no recuerdo con tanta por lo menos publicidad, ese rechazo a la política presupuestaria del gobierno nacional. ¿Coincidís en eso? ¿A qué lo atribuís en caso de que sí? Bueno, claramente es como vos decís, en el plano gremial, eh, hacía muchísimo tiempo que docentes y no docentes y todas las federaciones, porque vos fíjate que a nivel docente son 6 federaciones nacionales que nuclean gremialmente a los docentes de las universidades, eh, nos concentremos en un frente sindical, eso es inédito, y después este hecho de las autoridades de las universidades, los rectores y rectoras, también van en el mismo sentido gremial, ¿no? Reclamando, en principio reclamando de conjunto por el presupuesto para funcionamiento. Eso culminó con esa gigantesca marcha del 23 de abril y culminó también con el torcerle el brazo al gobierno en el sentido que logramos que los gastos de funcionamiento se incrementaran. Y ahora posicionamientos por parte del SIN, que es el Consejo de Rectores y Rectoras, que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales del país, posicionamientos de consejos superiores, como
como el propio de la Universidad Nacional del Sur, que declararon la emergencia presupuestaria salarial. Bueno, hacen realmente un combo muy interesante que puja en el mismo sentido, ¿no? Defender la universidad pública, defender el salario de sus trabajadores, pero frente tenemos un gobierno, por lo menos hasta ahora, impermeable a este reclamo. En la agenda pública, en la agenda comunicacional, el problema salarial de los trabajadores de las universidades está como nunca, está presente. Pero, como te digo, frente tenemos un gobierno que ni siquiera se atreve. Ya creo que es una cuestión, no solo deja de ser ideológica, sino de temor a adentrarse en una política de diálogo con los trabajadores, ¿no? Y por eso estas imposiciones salariales que son irrisorias y por otro lado son imposiciones, son decretazos. Sergio, también pensando en buscar una diferenciación más allá del tamaño y de la magnitud del ajuste presupuestario, hacia adentro de la universidad, entre docentes, alumnos, gente de la comunidad, escuelas preuniversitarias, ¿notan alguna diferencia en lo que se habla, en las preocupaciones que hay, si efectivamente llega a toda la comunidad universitaria la magnitud del conflicto? ¿Qué observan como gremio y cuando hablan con otros sectores? Sí, se observa el debate, se observa la bronca, pero también se observa que la sociedad, el 55% de la sociedad, 56%, votó en el balotaje a Milei, ¿no? Todavía hay muchos trabajadores y trabajadoras que cifran alguna esperanza en las políticas del gobierno, pero cada vez son menores. Vos imaginate que a nivel de la universidad, ahora el próximo salario que cobremos, el 1 de septiembre, va a estar afectado, salarios de jornada completa, con mucha antigüedad, va a volver a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, ¿no? Uh-huh. Por un lado tenemos muchos salarios, los iniciales, por debajo de la línea de la pobreza, y algunos salarios ahora van a estar alcanzados, reducidos por el impacto del impuesto a las ganancias. Esto obviamente genera más bronca. Y después hay otra cosa que hace, bueno, esto es a nivel general, los tarifazos de los servicios públicos son casi impredecibles, ¿no? Las facturas se han multiplicado por 4 o 5 veces. Y eso, bueno, genera bronca en la clase trabajadora y en la docencia y la no docencia de las universidades. Sergio, también en las últimas, creo que la semana pasada, una media sanción a un proyecto de financiamiento universitario, si no me equivoco, el de la Unión Cívica Radical. No sé si pudieron leer ese texto, si vos podés quizás destacar algún punto clave, si querés que faltó algo en esa sanción y si querés que puede generar algún cambio del gobierno o torcerle el brazo. No sé cómo es la situación. Sí, en realidad el proyecto de financiamiento terminó siendo el del FIT, ¿no? Porque tanto el proyecto de Unión por la Patria como el del radicalismo no se encontraba dentro del texto ni cifras, uh-huh, ni fechas de dónde se producía ese aumento. Así que finalmente, a través de un proyecto presentado por el diputado nacional Cristian Castillo, sí, se logró darle media sanción. Es un proyecto muy importante, lo que genera es igualar con la inflación acumulada desde diciembre del 23 hasta diciembre del 24 el salario de los docentes universitarios y preuniversitarios. En realidad, el salario de todos los trabajadores de las universidades. Por eso es importante, es el reclamo mínimo que estamos haciendo nosotros, bueno, uh-huh, por lo menos empatarle con la inflación, y eso generaría en nuestros salarios un incremento realmente importante y necesario. Pero bueno, falta la sanción en el Senado Nacional. Y puede ser vetado, ¿no? Porque no llegó a 3/4. Exactamente.
tenemos que superar el veto ya anunciado del presidente de la Nación. Creo que si de producido la sanción en el Senado Nacional, convertido en ley, y si el presidente la veta, yo creo que la medida de fuerza será muchísimo más fuerte que lo que es ahora. Entonces, el mensaje sería evitemos ese veto, que el Poder Ejecutivo Nacional conceda lo que a los trabajadores de las universidades les corresponde y haga suya la sanción de esa ley, que esperemos que sea pronto. Bueno, Sergio, para cerrar, entiendo que hay 2 actividades hoy. Sí, hay, en realidad, hoy y mañana. Hoy y mañana. Ahora, en un rato, de 10 de la mañana a 11:30, en el auditorio de las escuelas medias, allá en 11 de abril 445, hay una mesa de trabajo docente. Es un nombre que le pusimos a la idea de horizontalmente tratar las temáticas que nos atraviesan como docentes, el rol de docente en las escuelas, fundamentalmente. Y mañana, a partir de las 18 horas, en el Hall de Humanidades, ahí en el 12 de octubre y San Juan, una charla que también es un tema que está girando, que ya tiene media sanción en diputados, Sí. La esencialidad educativa, ¿no? Entonces la discusión es derecho o servicio, si la educación es un derecho o es un servicio como pretende denominarlo o asignarle el gobierno nacional, ¿no? Entonces eso va a estar a cargo de cátedras del Departamento de Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional del Sur, y comenzará mañana, miércoles 21, a las 18 horas en el Hall de Humanidades. Sergio Saninelli, secretario general de ADUNS. Muchas gracias, Sergio, por la comunicación y vamos a estar siguiendo el tema, por supuesto. Como siempre, Julián, un abrazo grande. Abrazo.